mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En mi silencio escucho tu dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Es mi deseo y oración que su vida siempre sea bendecida en abundancia junto a su familia. Hoy estamos iniciando una nueva semana de estudio de este último trimestre del año. Espero que cada día que estamos escudriñando las sagradas escrituras, la palabra de Dios, su vida esté siendo llenada de poder y sabiduría de nuestro Señor. Antes de orar, quiero invitarle que avise a sus familiares y amigos que ya comenzó Lecciones que Transforman. Por favor, envíe el link a su WhatsApp, al Telegram o Messenger de esos amigos y familiares para que ellos también se conecten y disfruten del estudio de la Biblia de hoy. Muchas gracias por compartir. Ahora sí vamos a orar para iniciar el estudio. Señor, en este momento estamos reunidos en este lugar para poder juntos escuchar tu voz, tus consejos y gozar de tu presencia. No hay nada mejor que empezar el día, que empezar la semana, escuchando tu voz, estando a tu lado. Gracias, Señor. Bendice a todos mis amigos aquí y a los que van a mirar este estudio, los que van a ingresar en vivo también. Colma de bendiciones su vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos queridos, una vez más, bienvenidos a los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. Estamos listos ya para estudiar la Biblia. Gracias por dejarme tus comentarios también. Después lo voy a leer con tranquilidad. Muchas gracias. Amigos, esta semana estudiaremos el tema titulado El Pacto Perpetuo. Veremos la idea del pacto según se expresa en el libro de Deuteronomio, donde el pacto y todo lo que éste implica se ponen de manifiesto. El texto bíblico base del estudio de esta semana está registrado en Génesis capítulo 17, versículo 7, que dice: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, o entre yo y tú, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El título del tema que estudiaremos hoy, domingo 10 de octubre, es El Pacto y el Evangelio. Amigos, en el estudio de hoy nos daremos cuenta que en la Biblia, tanto el pacto como en el Evangelio o el Evangelio van siempre juntos. Esto quiere decir que la esencia del Evangelio es el pacto y la esencia del pacto es el Evangelio. Pero, ¿qué es el pacto y qué es el Evangelio? Comencemos definiendo lo que significa en la Biblia el término pacto. Mucha atención, por favor. La palabra hebrea traducida como pacto es berit y aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento. Berit también se puede traducir como testamento o última voluntad. Entonces, básicamente, pacto significa aquello que vinculaba a dos partes. Tiene un uso común donde ambas partes eran hombres y un uso claramente religioso donde el pacto era entre Dios y el hombre. Al igual que el pacto matrimonial, el pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo. Al ser un acuerdo, el pacto bíblico contiene los siguientes elementos básicos. Primero, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento. Segundo elemento básico, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios según se expresa en los 10 mandamientos. Y el tercer elemento básico dentro de un pacto es que el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo y el plan de salvación. Queridos amigos, en el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial del santuario, que simbolizaba el ministerio de Cristo, instruía al pueblo con respecto a todo el plan de salvación. A través de estos símbolos, los patriarcas e Israel aprendieron a ejercer fe en el Redentor venidero. A través de sus ritos, el penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa. De este modo, se podían retener las bendiciones del pacto y por ende
el crecimiento espiritual o la restauración de la imagen de Dios en la vida para continuar eh, eh, adelante en la vida cristiana, en la vida de Dios. Después de conocer las nociones básicas del pacto, ahora la pregunta que debemos responder es, ¿qué es evangelio? Bueno, vamos a ver. La palabra griega traducida como evangelio es evangelion, que significa buena nueva o mensaje feliz. El evangelio, la buena nueva o mensaje feliz, consiste en que Cristo toma nuestros pecados y nos da su justicia para que a través de él se nos considere tan justos como Dios mismo. De esta manera, el pecado ya no se nos atribuye a nosotros, ya no tiene que mantenernos separados de Dios. Es por eso que los asesinos, los adúlteros, los fanáticos, los mentirosos, los ladrones, todos los pecadores podemos ser considerados justos como el mismo Dios. Y este maravilloso regalo, amigos, esta concesión de justicia les llega o nos llega por fe y solo mediante la fe. De allí el concepto de justificación por la fe o salvación por la fe. Pero esto no termina allí. Cualquier tipo de pecador puede, a través de Jesús, entablar una relación con Dios, porque la sangre de Jesús no solo trae perdón, sino también purificación, sanidad y restauración. A través de Cristo nacemos de nuevo y mediante esta experiencia Dios escribe su santa ley sobre las tablas de nuestro corazón. Por ello, los pecadores ya no hacen las cosas que solían hacer. Mediante esta ley interior, toda la vida se amolda para el creyente. Estas personas desean poner en práctica lo que Dios pone dentro de ellas y ese deseo se corresponde con la promesa del poder divino. Esto es esencialmente lo que significa vivir en una relación de pacto con Dios, queridos amigos. Ahora, esto es importante. Miren, yo quiero con ustedes todo lo que hemos hablado hoy entre lo que significa pacto y lo que significa evangelio, mostrarle de esta manera. Cuando hablamos del pacto entre Dios y su pueblo, estamos refiriéndonos a lo siguiente que usted ve aquí en la pantalla. Dios hizo un pacto, Dios hizo un acuerdo con el ser humano, con su pueblo específicamente, de salvarlo. Ese es el pacto, ese es el acuerdo de Dios. Yo voy a salvarte. ¿Y cómo me va a salvar Dios? ¿Cuál es la parte que a Él le toca? Salvarme. ¿Pero cómo? A través de Cristo. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Por lo tanto, el trabajo o la parte de Dios en el pacto es salvarme. Él me promete salvarme, ¿ya? Al final de todo. Él me promete bendecirme mientras yo estoy vivo en esta tierra. Pero ¿cómo me bendice? ¿Cómo me salva? A través de Cristo. Cristo me da sus bendiciones y Cristo me da la mayor de sus bendiciones, que es la salvación. Entonces, el evangelio consiste en que yo no hago nada para salvarme, yo no hago nada para recibir bendiciones. En realidad es Dios quien me bendice por gracia. Es Dios quien me salva por gracia. Por eso el pacto y el evangelio van juntos, no pueden separarse. Sin embargo, no todo queda allí. ¿Por qué? Porque yo, en respuesta al cumplimiento del pacto o de la parte del pacto que Dios tiene, yo tengo que hacer mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Responder esa salvación a través de la obediencia. La muestra de amor que yo tengo hacia Dios porque Él cumplió su parte del pacto es obedecer. Yo no puedo, amigo, amiga, vivir o continuar viviendo en desobediencia o en falta hacia Dios, sabiendo que Él me rescató de la falta, me rescató del pecado. Yo no puedo volver al pecado
sabiendo que Dios me sacó de allí. Eso sería una rebeldía de parte mía, un desaire hacia Dios. Sería un mal agradecido, ¿no? Porque si Dios me está salvando del pecado, me está sacando del pecado a través de Cristo, del sacrificio que Él hizo, y a través del poder del Espíritu Santo, yo debo responder a eso con obediencia. No puedo decir yo que he sido rescatado del pecado, que he sido salvado por Jesús, si sigo viviendo en obediencia. Eso es falso. Esa es una gracia barata. La gracia barata consiste en decir que yo soy salvo, pero vivo en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, en contra de su palabra. Esa es gracia barata, eso no significa nada. Entonces, pacto y evangelio van juntos porque Dios cumple sus promesas a través de Cristo. Por eso van juntos. Entonces, el ser humano responde a esta unidad de pacto y evangelio con obediencia. Ejemplo de eso tenemos en Abraham. Miren, aquí está el ejemplo. Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto de gracia. Claro, de gracia, porque Abraham era uno más entre todos, pero Dios lo eligió para hacerle depositario de sus promesas, para hacerle depositario de sus bendiciones. Entonces, el acuerdo que hizo Dios con Abraham fue: Abraham, yo te haré padre de muchedumbre, te haré padre de multitudes, y serás una bendición a través de esta descendencia tuya, una bendición para todos, para todos. ¿Y cómo se cumplió esta parte de Dios, este acuerdo? ¿Cómo se cumplió? A través de Dios, a través del mismo Dios, a través de Cristo. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Creyó en quién? En Jesús. Creyó en la promesa de Dios. Esa promesa que estaba siendo dada por gracia. Él creyó. Al creer, entonces, se cumplió la promesa. Pero en respuesta a esa promesa y a ese cumplimiento de la promesa por gracia, Abraham obedeció. Y nosotros vemos la vida de Abraham en una vida constante de obediencia. Cuando Dios le dijo, por ejemplo, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, él obedeció y se fue. Cuando le dijo, sacrifica al hijo o al único hijo que te di, llamado Isaac, él obedeció, decidió ir al monte Moria. ¿Para qué? Para sacrificar a su hijo. Aunque no lo llegó a hacer, porque Dios solamente quería probar si había entendido que todo era por gracia, que había recibido las bendiciones. Entonces, cuando Abraham mostró la decisión de poner a su hijo después de Dios, ¿no? Dios entonces lo justificó, ¿sí? Lo justificó. Por eso dice que este actuar de Abraham le hizo contar a su vida como justo. Se convirtió en justo. ¿Por qué? Porque creyó en Dios, creyó en la palabra de Dios. ¿Y por qué creyó Abraham en la palabra de Dios? Porque conocía a Dios. Él sabía que lo que le estaba pidiendo, ¿sí? Él sabía que lo que Dios le estaba pidiendo era lo mejor. No entendía por qué, pero él creía, él tenía fe en Dios. Y tenía fe y creía en Dios, repito, porque lo conocía. ¿Y por qué lo conocía? Porque él permanecía en la presencia de Dios. Abraham conocía a Dios porque permanecía en la presencia de Dios. Y entonces, amigos,
Esto es clave que debemos de entender hoy para poder comprender mejor los estudios que vienen durante esta semana. El pacto es un acuerdo que Dios hace con el ser humano. El pacto lo inicia Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien se acerca al pecador para hacer un acuerdo con él. ¡Qué lindo! Mira, es el Dios del universo, el creador del universo, que se toma el tiempo, que se toma la consideración de mirar y acercarse al ser humano pecaminoso que no merece nada. El ser humano pecaminoso lo único que merece es la muerte. Pero como Dios ama al pecador, Dios lo ama a usted y me ama a mí, se acerca sin importarle la condición del ser humano. No importa en qué condición esté, Él se acerca para sacarle de esa condición terrible en el que está. En este caso, del pecado. La imagen de esto está, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. ¿Tú te acuerdas la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo regresó a la casa del padre después de haberse rebelado contra él e ido a desperdiciar su tiempo, a desperdiciar su dinero, a desperdiciar su herencia, a desperdiciar su salud, su vida. Y cuando ya no tenía nada, ¿no? El ingrato hijo regresó, ¿no? ¿Y qué hizo el padre? El padre lo aceptó como estaba, en la condición en que está. Por eso, el padre, amigos, se acerca, abraza al pecador y le dice, yo quiero hacer un acuerdo contigo, quiero cambiarte la ropa, quiero bañarte con mi espíritu, quiero purificarte, quiero cambiarte la vida, quiero convertirte de un miserable a un honorable príncipe, de un miserable esclavo del pecado a un honorable y digno príncipe del universo. Eso es lo que yo quiero hacer contigo. Ese es el acuerdo que hace, el pacto que hace. Y entonces, si el ser humano responde a eso y cree que Dios puede convertirle de un miserable esclavo a un honorable príncipe, hijo del rey del universo, entonces el asunto, el pacto llega a concretizarse a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque si Dios hace su parte en el pacto, que es convertirlo, cambiarlo y salvarlo, entonces el ser humano debe hacer su parte también. ¿Y cuál es su parte? Seguir las indicaciones de Dios. Porque Dios dice, para que esto se logre, tú tienes que ir por el camino que yo te digo. Para que esto se logre, tú tienes que seguir las indicaciones que yo te digo. Las indicaciones que están registradas en mi palabra, en la ley. Tienes que seguir para que se cumpla. Porque esa es la parte que tú tienes que hacer. Yo te creé con la capacidad de tomar decisiones. No te obligo, pero te aconsejo que vayas por este camino. Te aconsejo que sigas estas indicaciones. Si haces eso, las bendiciones continuarán cayendo. Yo ya te bendije. Pero si quieres seguir recibiendo más bendiciones, tienes que ir por el camino que yo te digo. Entonces, amigos, aquí hay un asunto que debemos entender. Aquí hay un asunto que debemos entender muy bien. Mira, nosotros somos salvados, somos transformados, somos cambiados. Se nos da la herencia de la tierra prometida celestial, no porque merezcamos algo, no porque hayamos hecho algo, no porque seamos muy obedientes, no. La obediencia simplemente es una respuesta a lo que Dios ya nos ha dado. Sean bendiciones en el momento ahora que estamos viviendo en un mundo pecaminoso, o sea la salvación para obtener la vida eterna.
Esa es una respuesta. Señor, es como decir, Señor, gracias por lo que tú me has dado y en respuesta a lo que tú me has dado, te muestro mi gratitud a través de mi obediencia. Porque amigos, no basta decir gracias, hay que llevar a la práctica esa gratitud. Y llevar a la práctica la gratitud significa obediencia, obediencia a la voluntad de Dios. Miren, yo siempre digo a mi hija, yo tengo una hija adolescente, y ustedes saben que en la época de adolescencia el ser humano no sé qué pasa, parece como que se bloquea la mente o el entendimiento, ¿sí o no? Eso le ha pasado a usted cuando era adolescente, a mí también, y le está pasando a mi hija. Entonces yo siempre me siento con ella y converso. Y yo le digo, no basta decir gracias papá, gracias mamá. La mejor manera de mostrar tu gratitud a tus padres es obedeciendo. Es obedeciendo por lo que has recibido. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Es todo lo que está en la casa. Es todo lo que está en la cuenta bancaria. Es tuyo también. Pero te pregunto, ¿qué has hecho tú para tener la casa que tienes? ¿Qué has hecho tú para tener la educación? Para tener el dinero que a veces recibes, la comida, la ropa. ¿Qué has hecho tú? Nada, papá. Muy bien, eso es gracia. Entonces, esa gracia que tú recibes de parte de tus padres, tienes que responder con obediencia. No es para que te demos más que vas a obedecer, porque nosotros como padres te amamos y te vamos a seguir brindando las bendiciones que tienes, que de paso nosotros como padres recibimos de Dios. Pero tu gratitud, tu muestra de amor hacia tus padres por todo lo que tú recibes o te lo dan, tienes que mostrarlo con obediencia. Eso es obediencia práctica. Amigos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Entonces, pacto y evangelio van juntos, no pueden separarse. No, no. O sea, Dios, su parte lo realiza a través de la gracia mostrada en Cristo. Usted y yo no tenemos que hacer nada para que el Señor nos salve, para que el Señor nos bendiga. Él ya nos bendice sin que nosotros hagamos algo. Él ya nos salva sin que nosotros hagamos algo. Solamente tenemos que creer. Solamente debemos creer. Creer. Decir, sí, Señor, yo quiero recibir esa salvación. Yo quiero recibir esas bendiciones. Eso es creer. Eso es desear también. Pero una vez que el Señor te da, tú tienes que responder con obediencia. Tienes que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No puedes vivir una vida desordenada. No puedes vivir una vida relajada en desobediencia, siendo que Dios ya te salvó, siendo que Dios ya te está bendiciendo. Eso sería una ingratitud de nuestra parte, ¿no? Sería una rebeldía de nuestra parte. Es como decir, no me interesa que me estés bendiciendo, no me importa tu salvación si yo vivo en desobediencia. ¿Mm? Esto es importante que nosotros consideremos, queridos amigos. Eso es importante que nosotros tomemos en cuenta. Tomemos en cuenta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se comprendió? Espero que yo he pedido al Señor en mi oración que pueda ser lo más claro posible. Porque a veces nosotros confundimos este tema. Pero recuerda, amigo, amiga, que el pacto de Dios es un acuerdo que Él hace con el ser humano. ¿Ya? Y su parte lo cumple por amor, lo realiza por gracia. No está esperando que el ser humano haga algo para que Él comience a cumplir su pacto, su parte. No, no, Él lo hace simplemente esperando que el ser humano decida, ¿quieres o no quieres? Sí quiero, listo, eso es todo. ¿Quieres? Quiero, aquí está. Entonces, la parte del ser humano, la respuesta del ser humano es
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sigue mis principios, sigue. Porque se abren las puertas de las bendiciones o se mantienen, esto es, se mantienen abiertas las puertas de las bendiciones mías si tú sigues esto. Pero yo ya te demostré que te doy por gracia la salvación, te doy por gracia mis bendiciones. Disculpen que haya sido muy redundante, muy repetitivo, pero yo quería por favor que puedas comprender eso. Esa secuencia, esa secuencia. Dios te promete, tú aceptas, Él te lo da sin que hagas nada, pero tú como respuesta, ¿qué haces? Obedeces. Sigues las indicaciones de Dios. Sigues. Y las indicaciones de Dios están aquí en su palabra. Y resumido, si quieres un resumen de las indicaciones de Dios, están en las tablas de los 10 mandamientos. Ahí está un resumen de toda la voluntad de Dios. Amar a Él, a Dios como supremo, y amar al prójimo. ¿Sí? De estos 2 mandamientos dependen los 10 que están registrados en la Biblia. ¿Está bien, amigo? ¿Amiga? Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a responder las preguntas que están en la guía de estudio, aquí en la lección. ¿Tienes ahí tu guía? Por favor, toma tu guía de estudio y ubícate en el día domingo 10 de octubre. Domingo 10 de octubre. Y mientras tú vas buscando allí, quiero saludar a todos los que están aquí conectados al estudio en Lecciones que Transforman. Estamos estudiando la Biblia a través de la guía de estudio de la Biblia, justamente. ¿Ya? Y el título del tema de hoy que hemos tratado es El pacto y el evangelio. Y nos hemos dado cuenta que el pacto no puede separarse del evangelio, o sea, de la gracia, de la salvación por la gracia. No puede. Todo es por gracia. Todo lo que nos da el Señor, todo su parte es sin esperar nada. Dios no espera nada para salvarnos, para bendecirnos. Él nos da a pesar de. Pero el ser humano voluntariamente, sin obligación, sino voluntariamente, debería responder esa gracia, ese amor, esas bendiciones, esa salvación de parte de Dios con obediencia. ¿Ya? Y eso tiene que hacer para que las bendiciones continúen llegando a su vida. Porque el pecado, la desobediencia, impide que las bendiciones continúen cayendo. ¿Por qué? Porque yo estoy decidiendo no recibir. Es mi decisión. Cuando yo desobedezco, le estoy diciendo a Dios, no quiero más bendiciones. No quiero más. Y cierro mi puerta para que no sigan llegando las bendiciones. ¿Te das cuenta? No es que Dios no quiera bendecir. No es que Dios no me bendiga, sino que yo no quiero, yo estoy decidiendo cerrar mi puerta cuando desobedezco. Muy bien, la primera pregunta que debemos responder en esta ocasión, en la lección, dice así. Lee Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, capítulo 15, versículos 5 al 18 y Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. Miren. 3 textos bíblicos se nos pide que leamos para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham? Más tarde, Abraham. Recuerden que Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de muchedumbre. Abraham, ¿no? Dice, ¿cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham? ¿Y cómo se revela el evangelio en esa promesa del pacto? Recuerde que evangelio es gracia. Recuerde que evangelio es salvación por la fe, justificación por la fe, recibir las bendiciones por fe, sin que yo haga nada. ¿Cómo se relaciona? Nosotros ya hemos visto eso, ¿no? Les mostré ahí la secuencia, pero vamos a leer los textos bíblicos. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 33. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, no 33, al 3. 12, 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, haré de ti una nación grande,
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serán benditas en ti las familias de la tierra. Aquí encontramos el acuerdo que Dios está haciendo con Abraham. Este es el pacto. Yo voy a bendecirte, haciendo de tu descendencia una nación grande. Y a través de esta nación grande yo voy a bendecir a toda la tierra. Ese es el acuerdo. Esa es la parte de Dios. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Abraham para que esto suceda? Simplemente creer. ¿Qué más? Nada más. Y una muestra de que Abraham, cuando quiso ayudar a Dios para que esto se cumpla, como resultado vino ¿qué? Desgracia, peleas en su hogar. ¿Por qué? Porque queriendo ayudar a Dios, Abraham, sin entender de que esto era por gracia, ¿ya? ¿Qué hizo? Tomó su criada y tuvo un hijo con su criada. Pero Dios le dijo, ¿acaso tú vas a hacer esto? ¿Tú vas a cumplir esto? Yo voy a cumplirlo. Yo lo voy a hacer. Tú no. Yo lo voy a hacer porque esto te lo voy a dar por gracia, sin que tú hagas nada. Tú solamente acepta esto. ¿Quieres o no quieres? Sí quiero, Señor. Listo. Entonces, Abraham respondió esto a través de la obediencia. Porque Dios le dijo, sal de tu casa para cumplir esto. ¿Te das cuenta? Muy bien. También aquí encontramos en Génesis 15, 5 al 6, la promesa o el acuerdo. Y llevó fuera Dios a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y fíjate lo que dice acá. Y creyó Abraham a Jehová. Creyó. ¿Qué significa creer? Creer significa aceptar lo que Dios te está diciendo. Creer significa recibir lo que Dios te está dando, sin hacer nada. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, ¿qué significa esto? Fue contado por justicia. Dios vio que él iba a ser depositario entonces, iba a cumplir, dio su promesa en él. No, eso. Porque, y Romanos, Pablo dice aquí, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está el Evangelio, amigos. Creyó por la fe. ¿Por qué creyó por la fe? ¿Acaso Abraham ya había visto embarazada a su esposa aquí? ¿Con el hijo? No, porque pasaron años todavía para que esto se cumpla. Pero Abraham creyó sin ver. Creyó sin ver. Eso es fe, amigos. Fe significa creer sin ver, ¿no? Creyó Abraham a Dios. Y entonces, cuando tú crees sin ver la palabra de Dios, sin que todavía se cumpla, pero crees porque sabes que Dios cumple sus promesas, ¿ya? Crees por fe, entonces, amigos, el Señor te considera como justo. Te considera como justo. Por eso dice Pablo aquí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, como Abraham, no obró, sino que cree en aquel que justifica al impío, cree, su fe le es contada por justicia. Tú tienes que creer, no obrar, tienes que creer, ¿ya? Una vez que el Señor te bendice, recién viene la obra, que es la obediencia, recién, como resultado de la bendición de Dios, como resultado de la salvación de Dios, entonces tú respondes con obra, con obediencia, ¿ya? Primero eres salvo, primero eres bendecido, después obedeces. Ese es el orden de la Biblia. Nosotros no obedecemos para que Dios nos bendiga. Nosotros no obedecemos para que Dios nos salve. Nosotros obedecemos, ¿sí? Porque ya hemos sido bendecidos, porque ya hemos sido salvados.
Es una respuesta, una respuesta. Entonces, la pregunta era, ¿cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham? ¿Y cómo se revela el Evangelio en esa promesa del pacto? Y la respuesta sería, ¿cuál era la promesa? Dios prometió darle gran descendencia y a través de ella ser una bendición para el mundo. ¿Y cómo se revela el Evangelio? Abraham creyó a través de la fe, el cumplimiento por gracia y el milagro sucedió. ¿Se da cuenta? Ahí está el Evangelio. Creyó por fe que iba a suceder, aunque no veía todavía, pero creyó. Responda allí, por favor, tome su lápiz, su lapicero y escriba allí, ¿no? Escriba en su guía de estudios si es que tiene. Y una vez más yo quiero ofrecer gratuitamente esta guía de estudios si es que todavía usted no la tiene, querido amigo o amiga. Si no la tiene, no se pierda la oportunidad de adquirirla gratuitamente. Yo te puedo enviar a tu Messenger. Tú solamente déjame aquí el pedido y dígame, yo quiero por favor la guía de estudio, envíemelo. Yo le voy a enviar a su Messenger. Cuando yo lea su comentario, le voy a enviar en PDF, digital, para que usted lo lea, lo estudie a través de la computadora, del celular, o lo imprima si quiere, ¿no? Si quiere. Ahora, si quiere tenerlo en físico, usted busque una librería adventista en su comunidad, en su ciudad, y cómprelo. Compre, por favor, esta guía, porque es muy importante que usted lo tenga. Entonces, esta es la respuesta. ¿Ya? ¿Ya respondió, amigo, amiga, hermano, hermana? ¿Lo respondió? Muy bien. Entonces, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta que aparece aquí en la lección, es una pregunta aplicativa, dice, la idea de la ley de Dios, y el Evangelio juntos, ¿cuán perfectamente encaja con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14? El mensaje de advertencia final de Dios al mundo. Muy bien, Teresa Gutiérrez está pidiendo la guía de estudio. Gracias por dejar su pedido. Zenaida Benito también está pidiendo. David Quintana también está pidiendo. Le vamos a enviar. Muy bien, después de la transmisión, yo les voy a enviar a su Messenger y va a estar allí. Revísenlo, por favor, durante el día, ¿ya? Descárguenlo para que lo puedan estudiar. Muy bien. Entonces, mire aquí la pregunta. En Apocalipsis 14, ¿están juntos la ley, o sea, la obediencia, y la gracia? O sea, el Evangelio. ¿Van juntos o no van juntos? ¿Cuán perfectamente encajan ambos en el mensaje de los 3 ángeles que aparece en Apocalipsis 14? El mensaje de advertencia final de Dios al mundo. ¿Cuán juntos van? ¿Van o no van? La obediencia y la gracia, o la gracia y la obediencia, la fe y la obediencia, ¿van o no van juntos? Sí van juntos. Miren, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7 y versículos 9 al 10 y el 12. Dice así, mira, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Mucha atención aquí, mucha atención. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Qué es Evangelio? Evangelio, amigos, es la verdad que consiste en que Cristo murió por el pecador sin que el pecador hiciera algo. Todo lo que hizo fue Jesús para salvarlo al pecador. Entonces, eso es Evangelio. Eterno, ¿por qué? Porque lo dio un Dios eterno. Y porque así es siempre. El ser humano se salva a través de Cristo. Y esa verdad va a durar siempre. Por eso es eterno, Evangelio eterno. Nunca, nunca cambiará eso. El ser humano nunca logrará salvarse solo, jamás. Por eso, el Evangelio, que significa salvación a través de Cristo, es eterno. Es el método eterno de Cristo para salvar al ser humano.
evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro evangelio, a otro ángel, perdón, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Miren amigos, aquí está. La pregunta, voy a retroceder, la pregunta dice, ¿la ley y el evangelio van juntos? Sí, van juntos, como pacto y evangelio, ¿ya? Van juntos. Entonces, ¿cómo encaja eso en Apocalipsis 14? ¿Cómo lo vemos? Aquí está, mira. Evangelio eterno, y luego viene aquí, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es? ¿Un consejo? No es un consejo. ¿Es una opción? No es una opción. ¿Qué es? Es una orden, es una ley, es un mandamiento. Aquí está diciendo Dios a través de su ángel. Este ángel, de paso, en Apocalipsis representa un grupo de hijos suyos en la tierra predicando esto. ¿Qué dice? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Esta es una orden. Respeten a Dios, glorifiquen a Dios. Mire, el evangelio va junto con la ley, con la orden, con el mandamiento. Va junto, amigo. Evangelio eterno va junto con la voz, el mandamiento, la ley. Teman a Dios, respeten a Dios y denle gloria. ¿Encaja o no encaja? Claro, claro. Esto significa que todos los que aceptaron el sacrificio de Jesús para ser salvos, todos los que decidieron ser salvos por Cristo, ese es evangelio, tienen que obedecer, tienen que temer a Dios, tienen que glorificar a Dios. Por eso evangelio va junto con la ley, con la obediencia, van juntos. ¿Qué es primero? Primero es el evangelio, es decir, la salvación. ¿Qué es después? La obediencia. Eso es clave, por favor, que comprendamos. Por favor, que comprendamos, ¿ya? Ahora, mira aquí, otra muestra. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, ¿no? Esos textos estamos leyendo en específico. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Aquí, en otras palabras, hay una orden, pero escondida, ¿no? Indirecta. ¿Cuál es la orden? No adores a la bestia y a su imagen, ni recibas la marca en su frente o en su mano. No, porque si lo haces, vas a beber del vino de la ira. Aquí hay un mandamiento, aquí hay una ley, ¿no? No lo hagas. Si has creído, si has sido salvado por Jesús, no lo hagas. No recibas la marca de la bestia. Y mira aquí, unido, Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está. Obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire, 3 veces le he mostrado en diferentes textos de que la ley va junto con el evangelio. Es decir, la fe ya tiene como resultado la obediencia. La obediencia. Por eso, pacto y evangelio van juntos. Por eso, fe trae como resultado la obediencia. Los que tienen fe en Jesús guardan los mandamientos. Los que han sido salvados por la fe obedecen los mandamientos. ¿Qué mandamientos?
Temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué mandamientos? No reciban la marca de la bestia, ni adoren a su imagen. ¿Qué mandamiento? Sean pacientes, sean pacientes, sean pacientes. Aquí está. Aquí está, amigos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sería esta. Los que aceptaron el Evangelio por la fe en Jesús obedecen los mandamientos de Dios. Ahí está, miren. Los que aceptaron el Evangelio por la fe en Jesús. ¿Qué es el Evangelio? La salvación en Cristo. Los que aceptaron la salvación en Cristo por la fe obedecen los mandamientos de Dios. Obedecen los mandamientos de Dios. ¿Están de acuerdo, amigos? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a escribir eso allí en la parte del espacio de la guía de estudio. Muy bien, queridos amigos. Qué lindo. Amigos, qué maravilla es estudiar la Biblia, porque al estudiar la Biblia nosotros nos damos cuenta que Dios conoce nuestra condición. Dios conoce que somos polvos. Sí, amigos, somos polvo. Y Dios conoce que somos frágiles. Y por eso Él no nos pide, para que nos salvemos, no nos pide algo. Para que nos rescate del pecado, no nos pide que hagamos algo. No, porque Él sabe que no podemos. Es imposible. Es imposible salvarnos a nosotros mismos. Es imposible hacer algo, una pizca de esfuerzo para lograr salir del pecado. No podemos. Todo nuestro ser está bañado de pecado. Toda nuestra sangre recorre sangre de pecado. Es por eso que Él dice, solamente tú acepta que yo te salve y yo te voy a salvar. ¿Quieres o no quieres? Sí quiero, Señor. Eso es creer. Sí quiero, Señor. Cuando tú y yo decimos, sí quiero, el Señor hace todo. Entonces, cuando nos saca de allí, aparte de decirle con mi boca, gracias, oh Señor, por sacarme de allí, ¿qué hago yo? Empiezo a vivir una vida como Él quiere, de acuerdo a su voluntad, y eso es obediencia. Entonces yo empiezo a vivir así, Señor, en agradecimiento que me sacaste del alcoholismo, en agradecimiento que me sacaste de la drogadicción, en agradecimiento que rescataste a mi familia, en agradecimiento que me tienes con vida, en agradecimiento que me has hecho conocer tu palabra, en agradecimiento a eso yo voy a vivir como tú quieres que viva. Yo voy a vivir obedeciéndote, Señor, obedeciéndote, amándote. Eso es lo que yo voy a hacer. Amigos, en eso consiste el pacto y el evangelio. En eso consiste. En eso consiste. ¿Tú quieres ser un hombre, una mujer agradecida a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti, sin que merezcas, sin que hagas nada? ¿Quieres ser un agradecido? Pues vive una vida de obediencia. Vive una vida haciendo la voluntad de Dios. Y como alguien escribió aquí, solo no vas a poder obedecer. Aún allí Dios te ayuda también. Aún en la parte que nos toca, Dios también nos ayuda. Mira, no nos deja abandonado. Ya a tu parte, te toca tu parte, hazlo. No te voy a ayudar. No, Él nos ayuda porque sabe también que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva por el otro lado. Entonces allí es donde Jesús viene otra vez y nos ayuda a cumplir nuestra parte, que es la obediencia. Alabado sea el nombre de ti, Señor. Qué maravilloso aprender estas lecciones, porque estas lecciones nos ayudan a entender que tú eres un Dios de amor, eres un Dios extraordinario. Qué lindo, Señor.
¿Cómo alguien puede perderse al final si ha recibido toda la ayuda de tu parte? Si tú has hecho todo, Señor, ¿cómo alguien puede perderse? El que se pierda será por su propia decisión, porque no quiso dejarse ayudar, no quiso dejarse salvar. No aceptó tu gracia, no aceptó tu regalo maravilloso. No aceptó. Ese se perder. Pero yo no quiero perderme, Señor. Mis amigos aquí que están escuchando no quieren hacerlo tampoco. Es por eso que respondemos a esta gracia, a este evangelio. Señor, respondemos. Sí queremos. Sí queremos que nos salves. Sí queremos que nos bendigas. Sí queremos. Hazlo, Señor, hazlo. Porque yo no puedo hacerlo. Hazlo. Hazlo, por favor. Abro la puerta de mi corazón, Señor, para que tú derrames tus bendiciones en abundancia. Y dame la fortaleza, oh Espíritu Santo, para ser obediente. Dame una mente nueva, un espíritu recto, Señor, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame a cumplir mi parte en el pacto. Ayúdame. Y ayuda a mis amigos también. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos un día más tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amigos queridos, es un placer haber estado aquí. Como siempre digo eso, ¿no? Es un placer de contar con tu presencia. Tu presencia hace realidad este programa. Muchas gracias. Hoy día iniciamos una nueva jornada en esta semana de estudio. Felicitaciones a los que estuvieron en vivo y en directo y felicitaciones a ti también que miras el estudio en diferido. Sea lo que sea, lo importante es que estés aquí escuchando la palabra. Comparte por favor con las personas que necesitan saber que ellos deben aceptar a Jesús y sus bendiciones. Deben aceptar. ¿Sí? Vamos entonces a disfrutar con la familia hoy día o a trabajar tal vez en algunos casos, pero con la presencia de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Son las 6:02 de la mañana, en vivo y en directo hemos terminado Lecciones que Transforman. Nos vemos mañana lunes a esta misma hora, 5 de la mañana, horario peruano, para estudiar el pacto que Dios hizo con Israel. Nos vemos. Un gusto haberte tenido aquí.